En los valles más recónditos del Pirineo aragonés, allí donde el viento peina las cumbres con una paciencia de siglos, cuenta la leyenda que los guardianes silentes, las propias montañas, hicieron un pacto con los primeros hombres. A cambio de protección contra avalanchas e invasores, los pobladores se comprometieron a no perturbar jamás los puntos sagrados marcados con mojones de piedra, altares silenciosos cuyos secretos solo los más ancianos conocían. La advertencia, susurrada al calor del hogar, era clara. Si un solo mojón era profanado, la montaña despertaría su sed y reclamaría lo que era suyo. Pero para Íñigo, un geólogo forjado en la lógica implacable de la ciudad, eso era solo el folclore con el que su padre había llenado el silencio de una vida anclada al pasado. Hasta que el regreso a su pueblo natal para vender las tierras familiares le obligó a encarar la verdad que sus abuelos protegían con un mutismo sagrado. ¿Sería posible que las advertencias susurradas durante siglos fueran reales? ¿O habría un secreto mucho más humano y quizá más peligroso detrás de la leyenda de los guardianes silentes? Antes de revelaros lo que se escondía bajo la cresta del espinazo del gigante, esa cicatriz de roca que dominaba el valle, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que los mayores todavía cuentan con respeto. Y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte estas historias que rescatan la memoria oculta de nuestros pueblos. El progreso llegó al valle en forma de todoterrenos relucientes y planos desplegados sobre capós calientes. Un consorcio energético planeaba erigir un parque eólico, una promesa de prosperidad que sonaba a redención en un lugar olvidado por los mapas. Íñigo, con el corazón dividido entre la pena por la reciente muerte de su padre y el alivio de cortar sus últimas ataduras, actuaba como el puente entre los dos mundos. Se convencía a sí mismo de que facilitar la venta de las tierras, incluidas las suyas, era un acto de liberación, un favor que le hacía a una comunidad condenada a desaparecer entre la niebla y el olvido. Para él, las turbinas no eran una amenaza, sino la única salvación posible, y cada advertencia de los ancianos resonaba en sus oídos como el eco de la misma superstición que, según él, había limitado la vida de su padre y la de tantos otros. Al frente del proyecto estaba Leire, una jefa de proyecto joven y ambiciosa, cuya mente funcionaba con la precisión de un teodorito. Para ella, el valle no era un santuario de memorias, sino un polígono de recursos naturales con un potencial eólico excepcional. Las protestas veladas de los lugareños, sus miradas esquivas y sus refranes sobre la tierra que sangra, eran, en su opinión, una estrategia torpe para renegociar las expropiaciones, o, en el peor de los casos, la manifestación de una ignorancia rural que la ciencia y la ingeniería debían superar. El epicentro de esta tensión cultural era una cresta conocida como el espinazo del gigante, el lugar idóneo para la turbina más potente. Justo en el centro, como un centinela milenario, se alzaba el mojón principal, la piedra que escucha. Leire lo veía como un simple obstáculo de granito en su cronograma. Un cuento para asustar a las cabras, sentenció en una reunión, sellando su destino y el del valle. Los ancianos del pueblo no alzaron la voz. Su resistencia era más profunda, tejida con silencios y gestos cargados de significado. Se reunían en la plaza, bajo la sombra de un olmo centenario, y observaban a Íñigo con una mezcla de pena y reproche. El viejo pastor, cuyas manos eran un mapa de arrugas tan antiguo como los del valle, se le acercó una tarde. No le habló de leyendas, sino de la tierra. «Hay pieles que es mejor no rascar, mozo», le dijo, con la mirada fija en las cumbres. «La montaña tiene memoria, y no le gusta que le remuevan las entrañas». Íñigo sintió una punzada de vergüenza, una irritación que nacía del miedo a que tuvieran razón, y la ahogó con la arrogancia del que se cree dueño de la verdad. Despachó al anciano con una palmada condescendiente en el hombro, un gesto que rompió un lazo invisible que había unido a su familia con aquel lugar durante generaciones. Esa misma noche, mientras vaciaba la casa de su padre, un caserón de piedra y silencio donde el tiempo parecía haberse solidificado, Íñigo se topó con una caja de madera de nogal carcomida. La abrió con desgana, esperando encontrar más trastos inútiles. Dentro, un amasijo de objetos que confirmaron sus prejuicios, mapas topográficos dibujados a mano sobre piel de cabra, un diario con anotaciones meteorológicas de hacía un siglo escritas con una caligrafía febril, y una lasca de pizarra negra, fría al tacto, con un grabado que no reconocía.
Para él, eran las excentricidades de un hombre que había elegido vivir de espaldas al mundo real, las reliquias de un pensamiento arcaico que ahora por fin podía enterrar. Sin darle más importancia, cerró la caja y la arrastró a un rincón, junto a otros enseres destinados al olvido, sin saber que acababa de desatar la única llave para comprender el desastre que estaba a punto de desatar. El rugido metálico de la primera excavadora que ascendió por la ladera del espinazo del gigante fue una blasfemia contra el silencio sagrado que había reinado allí durante milenios. La máquina, de un amarillo chillón que hería la vista contra el verde y el gris de la roca, avanzaba como un insecto torpe y destructivo, dejando tras de sí una cicatriz de tierra removida. Leire supervisaba la operación desde una pequeña elevación, con su casco blanco impoluto y una tablet en la mano donde los datos y los cronogramas parecían más reales que la propia montaña. Para ella, aquel sonido era el himno del progreso, la música que acompañaba la inevitable victoria de la razón sobre el mito. Desde el porche de la casa de su padre, Íñigo observaba la escena con un nudo en el estómago que no lograba atribuir únicamente a la nostalgia. Sentía, por primera vez, que no estaba simplemente vendiendo una propiedad, sino profanando un templo cuya fe había perdido, pero cuyo poder aún intuía. La primera orden directa de Leire fue derribar un pequeño murete de piedras apiladas en seco, una construcción ancestral que delimitaba el acceso al mojón principal. No aparecía en ningún plano topográfico moderno, por lo que para ella era un simple estorbo. Fue entonces cuando Anselmo, el viejo pastor que le había hablado a Íñigo días atrás, se acercó con un caminar lento pero firme. No levantó la voz, se dirigió a Leire con una calma que desarmaba. «Ese murete no está ahí por capricho, señorita. Marca por donde respira la tierra cuando llora el cielo. Si lo quitan, el agua se enfadará». Leire le dedicó una sonrisa condescendiente, casi compasiva. «No se preocupe, buen hombre. Nuestros ingenieros han calculado las escorrentías y construiremos canales de drenaje modernos. Su muro ya no es necesario». Íñigo, que presenciaba la escena a pocos metros, sintió el impulso de apoyar al anciano, pero la lógica de Leire silenció la voz de su instinto. Cayó, convirtiéndose en cómplice. En cuanto la pala de la excavadora derribó la primera sección del muro, desparramando las piedras que habían mantenido su equilibrio durante siglos, el viento cambió. No era el cierzo familiar, seco y violento, que barría el valle en invierno, sino un lamento bajo, gutural, que parecía nacer de las entrañas de la propia roca. Se colaba por las grietas del espinazo del gigante con un silbido que helaba la sangre, haciendo vibrar los cristales de los vehículos y levantando remolinos de polvo que cegaban a los operarios. Las radios de comunicación comenzaron a emitir una estática persistente, obligando a los técnicos a comunicarse a gritos. Leire, visiblemente irritada por el contratiempo, lo atribuyó a una simple inversión térmica. «Esta zona tiene una orografía complicada, es normal», gritó por encima del viento. Pero para los hombres del pueblo contratados para las labores menores, aquella no era la voz del clima, sino la primera advertencia de la montaña. Esa noche, el viento azotó la casa de Íñigo con una furia inusitada, como si intentara arrancar los postigos de sus goznes. Incapaz de dormir, volvió a abrir la caja de madera de su padre. La sensación de urgencia había desplazado su desdén inicial. Tomó la lasca de pizarra negra y la sostuvo en la palma de su mano. Era fría, con un frío que parecía absorber el calor de su piel, un frío mineral y antiguo. Con la luz temblorosa de una lámpara, examinó de nuevo el grabado. No era un simple adorno, se asemejaba a una espiral rota, un símbolo que le recordaba vagamente a las representaciones cartográficas de una falla geológica o un sumidero. Por un instante, una idea descabellada cruzó su mente. ¿Y si su padre no coleccionaba leyendas, sino datos? Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. Era el cansancio, la sugestión del ambiente. Volvió a guardar la piedra, pero esta vez lo hizo con un cuidado que no había tenido antes. A la mañana siguiente, el valle amaneció bajo un cielo plomizo y una llovizna fina y constante que lo empapaba todo. El equipo de Leire descubrió que el pequeño desmonte donde habían derribado el muro se había convertido en un lodazal. Una lengua de barro oscuro y denso se había deslizado ladera abajo, sepultando parte del material de señalización. No era un corrimiento grave, pero sí lo suficiente para retrasar el cronograma medio día y obligar a traer maquinaria extra para estabilizar esa pequeña zona. Leire, furiosa, culpó a la imprevisibilidad del terreno y a las lluvias.
Esto es exactamente por lo que necesitamos controlar este entorno, exclamó en una llamada telefónica. Anselmo, desde la lejanía, observaba el barro que manaba de la herida abierta en la montaña. No dijo nada. Su silencio era una sentencia, «te lo advertí», que resonaba con más fuerza que cualquier grito en el aire húmedo y pesado del valle. El retraso, aunque mínimo, fue la gota que colmó la paciencia de Leire. Su calendario era inflexible y los inversores no toleraban demoras. Esa misma tarde reunió a su equipo y tomó una decisión drástica. Para recuperar el tiempo perdido, mañana a primera hora volamos la «piedra que escucha», anunció, su voz cortante y decidida. «Preparad las cargas». La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. Esa noche, en la única taberna que quedaba abierta, Íñigo entró buscando un café y se encontró con un silencio sepulcral. Todas las miradas se clavaron en él. No había odio en ellas, sino algo peor, una profunda y amarga decepción. Él era el hijo del último guardián, el que había permitido que los forasteros vinieran a despertar la sed de la montaña. El peso de generaciones de silencio cayó sobre sus hombros. Impulsado por una mezcla de culpa y una creciente inquietud que ya no podía llamar superstición, Íñigo buscó a Leire en la oficina temporal que habían instalado en el ayuntamiento. Intentó usar el único lenguaje que creía que ella entendería. «Leire, creo que deberíamos reconsiderar lo de la voladura», comenzó, con la voz menos firme de lo que pretendía. «Geológicamente, esa formación rocosa es el ancla de toda la cresta. Volarla sin más estudios sobre la estabilidad del sustrato podría ser imprudente». Ella ni siquiera levantó la vista de sus planos. «Tus preocupaciones son conmovedoras, Íñigo, de verdad, pero mis geólogos, con doctorados y equipos de última generación, han dado el visto bueno. Es una roca, una simple y estúpida roca. Mañana a esta hora solo será un recuerdo y un montón de grava». Su tono final, cargado de una arrogancia inquebrantable, cerró cualquier posibilidad de diálogo. Íñigo se retiró, sintiendo el frío de la lasca de pizarra como si aún la llevara en el bolsillo. Sabía, con una certeza que le helaba el alma, que estaban a punto de cometer un error irreparable. Aquella noche, el silencio en la casa de su padre ya no era pacífico, sino acusador. Cada crujido de la madera del suelo, cada silbido del viento colándose por las rendijas de las ventanas parecía un reproche. Derrotado y humillado por la soberbia de Leire, Íñigo regresó a aquel caserón que se sentía más antiguo y sabio que nunca. Ya no veía en sus muros la terquedad de un hombre anclado al pasado, sino el eco de una advertencia que se había negado a escuchar. Impulsado por una fuerza que nacía en las entrañas, una mezcla de culpa y un miedo primario que su formación científica no lograba aplacar, se dirigió directamente al rincón donde había arrinconado la caja de madera de nogal. Ya no era un baúl de trastos inútiles, ahora, bajo la luz mortecina de la bombilla, le parecía un arca que contenía una verdad que le había sido vedada por su propia arrogancia. Con una urgencia que le avergonzaba, levantó la pesada tapa. El olor a polvo, a cuero reseco y a tiempo sellado inundó sus sentidos. Sus manos, acostumbradas a la fría precisión de los teclados y las pantallas táctiles, temblaron ligeramente al tocar aquellos objetos. Volvió a sacar los mapas de piel de cabra, el diario de tapas gastadas y la fría lasca de pizarra. Esta vez no los miró con la condescendencia del hijo que juzga al padre, sino con la desesperación del hombre perdido que busca una señal en un territorio desconocido. Los dispuso sobre la robusta mesa de roble, la misma sobre la que su padre debió de haberlos consultado cientos de noches como aquella, bajo la misma luz temblorosa, sintiendo el mismo peso de la montaña sobre sus hombros. La soledad de la estancia se pobló de pronto con la presencia invisible de generaciones de guardianes silenciosos que le observaban. Desplegó el primer mapa, el que mostraba con mayor detalle el espinazo del gigante. A primera vista, seguía pareciéndole tosco, casi infantil, en comparación con las imágenes satelitales con las que él trabajaba. Pero entonces su ojo de geólogo empezó a notar algo que antes había pasado por alto. Las líneas que representaban las curvas de nivel no eran aproximadas, seguían la orografía con una fidelidad asombrosa, casi imposible para alguien sin herramientas modernas. Vio una serie de símbolos recurrentes, pequeñas cruces y espirales que su padre había dibujado junto a ciertas formaciones rocosas.
No eran adornos, estaban demasiado bien posicionados, seguían un patrón, un código. Eran una capa de información superpuesta al terreno, una que los mapas oficiales, con toda su tecnología, simplemente no mostraban. Empezó a sentir un escalofrío, la primera punzada de una revelación terrible. Dejó los mapas a un lado y tomó el diario. Lo abrió por una página al azar, fechada en un invierno de hacía 30 años. 14 días de lluvia mansa, la tierra está borracha, el arroyo del barranco oscuro canta como voz de hombre. La montaña respira hoy, el mojón del collado tiembla si pegas la oreja. Lo que antes le pareció el delirio poético de un hombre aislado, ahora adquiría un significado siniestro. Su padre no estaba escribiendo metáforas, estaba registrando la saturación del suelo, la presión del agua en los acuíferos subterráneos y muy probablemente los microsismos precursores de un deslizamiento. Hojeó las páginas con una avidez febril, encontrando docenas de entradas similares, un meticuloso registro de la vida geológica del valle disfrazado de almanaque campesino. Era un lenguaje distinto para la misma ciencia que él practicaba. Finalmente, sus dedos rozaron la lasca de pizarra negra. Estaba fría, con un frío que parecía emanar de la tierra profunda. El grabado, aquella espiral rota, le pareció de pronto familiar. Recordó los diagramas de sus libros de texto universitarios, las representaciones esquemáticas de una falla de rotación o un punto de licuefacción del suelo. Movido por un impulso inexplicable, tomó la piedra y la acercó al mapa del espinazo del gigante. La colocó sobre el punto exacto donde se erigía la piedra que escucha. Y entonces el aliento se le heló en los pulmones. La espiral grabada en la pizarra no solo señalaba el lugar, era una réplica exacta, a escala, de la red de fisuras subterráneas que su padre había dibujado en el mapa de piel de cabra justo debajo de ese. Punto. No era un amuleto, era una clave, una leyenda para interpretar el mapa, la pieza que conectaba todos los demás elementos. El aire pareció volverse más denso en la habitación. Un sudor frío recorrió la espalda de Íñigo mientras la verdad, tan sólida y pesada como el mojón que iban a volar, se derrumbaba sobre él. Su padre. Su padre no había sido un guardián de cuentos, sino el custodio de una ciencia empírica, transmitida de generación en generación, un conocimiento vital para sobrevivir en aquel entorno hostil y traicionero. La leyenda de los guardianes silentes y la sed de la montaña no era una superstición para asustar a los niños, era la forma más eficaz que encontraron sus antepasados para empaquetar y transmitir un complejo informe de riesgos geológicos. Era un manual de seguridad escrito en el único idioma capaz de sobrevivir al paso de los siglos, el del mito. La vergüenza que sintió fue tan profunda que le dobló las rodillas. Había llamado ignorante al hombre que sin más herramientas que sus manos y su memoria había entendido la montaña mejor que él con toda su tecnología. El vértigo de la revelación dio paso a un pánico helado. Miró el reloj de pared, cuyas manecillas avanzaban con una indiferencia cruel. Quedaban menos de 6 horas para el amanecer, para la voladura. Volvió la vista a los mapas, ahora con un entendimiento aterrador. Las pequeñas cruces no eran puntos aleatorios, marcaban la ubicación exacta de los mojones, y cada uno de ellos estaba situado sobre un punto crítico, una surgencia de agua, una línea de falla, un depósito de arcillas inestables. La piedra que escucha no era un altar, sino la señal de advertencia sobre el punto más neurálgico de todo el sistema. Volarla no era una profanación, era un suicidio. Era tirar de la anilla de una granada geológica que llevaba milenios esperando. De repente comprendió el verdadero significado de la sed de la montaña. No era una leyenda sobre la ira de un dios, era un manual de instrucciones para no morir sepultado por ella. Sin tiempo que perder, con el frío cortante del alba pirenaica calándole los huesos, Íñigo cogió la caja de nogal con una reverencia que nunca le había dedicado. Metió los mapas, el diario y la lasca de pizarra en una vieja mochila de lona y corrió hacia su todoterreno. El motor del vehículo rompió el silencio sagrado del amanecer con una tos violenta, casi un sacrilegio. Mientras conducía por el camino serpenteante que ascendía al espinazo del gigante, ya no veía un paisaje de belleza austera, sino las líneas de una trampa mortal que él mismo había ayudado a armar.
Cada curva, cada roca, cada árbol retorcido por el viento le parecía ahora un centinela mudo que le juzgaba. No solo conducía para salvar un pueblo, conducía para redimir el nombre de su padre y para perdonarse a sí mismo por una ceguera que iba más allá de la simple ignorancia. Llevaba consigo el peso de una sabiduría ignorada, una verdad escrita en piedra y piel que estaba a punto de ser aniquilada por la dinamita. Llegó al campamento base de la obra justo cuando las primeras luces del día teñían de un rosa pálido las cumbres más altas. La escena era de una eficiencia fría y deshumanizada. Los técnicos, enfundados en sus chalecos reflectantes, desplegaban los últimos cables del detonador. Las luces artificiales de los focos creaban un escenario irreal en medio de la naturaleza que despertaba. Leire, con su casco y su tablet, daba las últimas instrucciones con una calma que a Íñigo le pareció monstruosa. Irrumpió en medio del grupo, sin aliento, con el pelo revuelto y la ropa manchada de polvo. «¡Paradlo todo!», gritó, su voz rota por la carrera y la desesperación. Leire se giró lentamente, una expresión de fastidio cruzando su rostro. «Íñigo, por favor, ya es un poco tarde para los arrepentimientos de última hora. La decisión está tomada, apártese o tendré que llamar a seguridad». Su tono no admitía réplica, pero Íñigo ya no era el hombre dubitativo del día anterior. Ignorando la amenaza, se abalanzó sobre el capó del vehículo más cercano y desplegó con manos temblorosas el mapa de piel de cabra de su padre. «No es una leyenda, es ciencia, es geología empírica», exclamó, señalando las líneas y los símbolos que ahora entendía a la perfección. «Esta piedra, este mojón, no es un altar, es una baliza. Está marcando el punto exacto de mayor inestabilidad de una falla de deslizamiento activa. Toda esta cresta es una masa de esquisto y arcillas expansivas asentada sobre un acuífero de alta presión». Intentó explicarlo, pero las palabras se atropellaban, mezclando la terminología técnica con las advertencias de su padre. Los ingenieros más jóvenes intercambiaron miradas de incredulidad y sonrisas condescendientes. «Por favor, Íñigo», dijo Leire, con una paciencia forzada, «no tenemos tiempo para sesiones de espiritismo geológico». Fue entonces cuando Mateo, el ingeniero de campo más veterano, un hombre de pocas palabras y piel curtida por el sol y el viento, se acercó al mapa. No se rió, entornó los ojos y observó los trazos con una concentración que silenció a los demás. Su dedo, grueso y calloso, siguió una de las espirales que Íñigo señalaba. «Un momento», dijo, con voz grave. «¿Esa red de fisuras?» Nuestro georradar detectó una discontinuidad importante justo ahí abajo, pero el software la interpretó como una bolsa de agua aislada y la descartamos. Se agachó y recogió la lasca de pizarra negra. Le dio la vuelta, examinando el grabado. «Esto no es un adorno, es un diagrama de torsión. Quien dibujó esto sabía exactamente lo que había bajo nuestros pies». Por primera vez, una grieta de duda apareció en la armadura de certeza de Leire. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Íñigo, sintiendo que por fin alguien le escuchaba, recordó la frase final del diario de su padre y la lanzó como su última y más desesperada carta. «Hay un informe, un estudio del gobierno de 1978. Lo enterraron porque las conclusiones eran demasiado alarmantes. Mi padre lo sabía. Decía que volcar cualquier cosa aquí arriba provocaría un deslizamiento en cadena que se llevaría por delante todo el valle». El nombre del año, 1978, pareció resonar en el aire frío. Leire lo descartó con un gesto. «Puras fantasías, no existe tal informe en nuestros archivos». Pero Mateo levantó la vista del mapa con una expresión de súbito reconocimiento en su rostro. «La presa de Valdemuro», susurró, más para sí mismo que para los demás. «Yo era un aprendiz entonces. Se canceló de la noche a la mañana. Siempre se dijo que fue por recortes presupuestarios, pero los viejos ingenieros hablaban de un informe geológico, un informe que nadie llegó a ver». La leyenda empezaba a tejerse con los hilos olvidados de la historia. Justo en ese instante de máxima tensión, como si la propia montaña hubiera decidido intervenir en la discusión, el suelo tembló. No fue un seísmo violento, ni un estruendo, sino una vibración profunda, gutural, que pareció nacer de las entrañas de la tierra y subir por las suelas de sus botas.
Un tintineo de herramientas metálicas sobre una caja de acero fue el único sonido que rompió el silencio atónito que se produjo. Todos se quedaron inmóviles. Ante sus ojos, una fina grieta, como una cicatriz repentina, se abrió en el suelo seco a pocos metros de la piedra que escucha. De la fisura comenzó a manar un hilo de agua turbia, casi negra, que desprendía un leve hedor a azufre y a minerales antiguos, el aliento de las profundidades. La tierra, herida por las primeras excavaciones, estaba empezando a sangrar, tal y como el viejo pastor Anselmo había profetizado. El fenómeno acalló cualquier argumento. El escepticismo se evaporó, reemplazado por un miedo primario y tangible. Leire miró la grieta humeante, luego el rostro pálido de Mateo y finalmente los mapas de piel de cabra extendidos sobre el capó, que de repente habían adquirido la autoridad de un documento sagrado. La lógica implacable de sus datos y sus proyecciones por ordenador se desmoronaba ante la evidencia cruda de una tierra viva y reactiva. La piedra que escucha ya no era un obstáculo de granito en su cronograma, sino el tapón que contenía una catástrofe. El cronómetro digital para la detonación seguía su cuenta atrás, con un pitido indiferente, pero ahora, cada segundo que pasaba no los acercaba al progreso, sino al borde de un abismo cuya existencia se habían negado a aceptar. Una sombra de pánico helado cruzó por fin los ojos de la jefa de proyecto. Con el pitido agudo del cronómetro perforando el silencio atónito, Leire dio un paso atrás, su rostro una máscara de incredulidad. La tierra bajo sus pies, que hasta ese momento había sido una simple variable en sus ecuaciones de rendimiento, se había revelado como una entidad viva, impredecible y furiosa. Los técnicos, antes tan seguros tras sus pantallas y sus instrumentos de medición, se habían quedado paralizados, sus miradas oscilando entre la grieta humeante y el rostro pálido de su jefa. Ya no veían a un lugareño exaltado, sino a un profeta al que se habían negado a escuchar. En ese instante suspendido en el tiempo, Íñigo tomó el control, no con la fuerza de su voz, sino con el peso abrumador de una verdad que había tardado siglos en ser desenterrada. La tecnología, con toda su soberbia, había sido reducida a un reloj que marcaba la cuenta atrás hacia su propia aniquilación, mientras que la sabiduría ancestral, susurrada en mapas de piel, se erigía como la única y desesperada tabla de salvación. «No es solo un deslizamiento», gritó Íñigo, su voz resonando con la autoridad de generaciones de guardianes. «Es licuefacción, eso es la sed de la montaña». Desplegó con furia el diario de su padre sobre el mapa, señalando una entrada escrita con una caligrafía temblorosa. La tierra bebe de sus propias venas hasta volverse sopa. Cuando el gigante se acude, el suelo se vuelve agua y se traga todo lo que sostiene. La palabra científica, licuefacción, unida a la descripción poética y aterradora de su padre, creó un puente imposible entre los dos mundos. Los ingenieros más jóvenes se miraron. El término técnico era uno que conocían de sus peores pesadillas teóricas, un fenómeno catastrófico que solo habían estudiado en los libros como una posibilidad remota en las peores condiciones sísmicas. Estaban de pie sobre una de esas condiciones, a punto de activarla con dinamita. La leyenda no era una advertencia, era un diagnóstico preciso y letal. Leire, acorralada entre la evidencia física y la inminente catástrofe, intentó un último y patético acto de resistencia, una negación nacida del pánico más absoluto. «Esto es un montaje, una locura». «No hay ningún informe, es una invención para sabotear el proyecto». Pero su voz carecía de convicción, ahogada por el murmullo creciente que emanaba de la fisura en el suelo. Fue entonces cuando Mateo, el viejo ingeniero, dio un paso al frente, quitándose el casco en un gesto de respeto involuntario hacia la montaña. «El informe de Valdemuro existió», afirmó con una voz grave que cortó el aire. «Nunca lo vimos, pero era una leyenda negra en la escuela de ingenieros, un fantasma en los archivos». Se decía que describía una inestabilidad tan masiva que el gobierno prefirió enterrarlo antes que admitir que una comarca entera era inhabitable. Siempre pensamos que era una exageración, hasta ahora. Su confesión fue la palada de tierra final sobre la arrogancia de Leire. Pero la revelación más terrible aún estaba por llegar.
Íñigo, con una mirada cargada de una pena infinita por la memoria de su padre, extrajo de la mochila un fajo de papeles doblados, una copia del contrato de venta de las tierras. Mi padre no solo sabía lo del informe del 78, sospechaba que ustedes también lo sabían. Su dedo señaló una cláusula en la letra pequeña, un párrafo denso y enrevesado que él, con su soberbia, había firmado sin leer. Cláusula 12b. El consorcio no se hace responsable de los daños derivados de eventos geológicos imprevisibles, incluyendo, pero no limitándose a, deslizamientos masivos o licuefacción del subsuelo. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier explosión. No era una cláusula estándar, era una confesión legal, un escudo diseñado por abogados que conocían perfectamente el riesgo que estaban asumiendo y ocultando. El mundo de Leire se hizo añicos. La verdad la golpeó con la fuerza de una avalancha. No era la líder de un proyecto de vanguardia, era la cara prescindible de una operación negligente y criminal. La habían enviado allí, armada con datos incompletos y una confianza ciega en la tecnología, para ser la responsable cuando la inevitable catástrofe ocurriera. Su desprecio por los lugareños, su arrogancia, su prisa, todo había sido manipulado por sus superiores, que contaban con su ambición para ignorar las señales que ellos ya conocían. Miró a su equipo, a los jóvenes técnicos que la admiraban, y comprendió que los había conducido a una trampa mortal, no por maldad, sino por una ceguera que le habían impuesto y que ella había aceptado con entusiasmo. La ignorancia que tanto había despreciado en los ancianos del valle era en realidad la única sabiduría que podría haberlos salvado a todos. Como si la propia montaña quisiera sellar la discusión con un veredicto final, el suelo volvió a temblar, esta vez con una sacudida más violenta y prolongada. Un crujido sordo y profundo resonó desde las profundidades, y todos vieron con horror cómo la piedra que escucha, aquel centinela milenario, se inclinaba visiblemente hacia un lado, como un gigante herido a punto de caer. La grieta a sus pies se ensanchó, vomitando una bocanada de agua y barro con una presión renovada. El pitilo del cronómetro se había vuelto histérico, marcando los últimos 10 segundos. El pánico se apoderó del grupo. Algunos corrieron hacia los vehículos, otros se quedaron paralizados, hipnotizados por la inminencia del desastre que ellos mismos habían provocado. La montaña finalmente había perdido la paciencia. En medio del caos, mientras el contador digital marcaba 05, fue Mateo quien reaccionó. Con un grito ahogado, se lanzó hacia la mesa de control, apartando de un empujón al técnico encargado, cuyos dedos temblaban inútilmente sobre los botones. Con la agilidad que solo otorga la experiencia y la desesperación, sus manos expertas volaron sobre la consola. Desactivó los seguros, cortó la alimentación principal y con un golpe seco arrancó los cables del detonador. El pitido se detuvo, el número 002 quedó congelado en la pantalla, un epitafio digital de lo que pudo haber sido. Un silencio absoluto, denso y pesado, cayó sobre el espinazo del gigante. Un silencio solo roto por el sonido del viento, que ahora parecía susurrar una advertencia, y el gorgoteo del agua que seguía manando de la herida abierta en la tierra. La catástrofe se había evitado, pero la montaña había hablado, y su sentencia era inapelable. El silencio que siguió al pitido abortado fue más denso y pesado que la propia montaña. El viento, que antes aullaba como una bestia herida, ahora susurraba entre las rocas con la suavidad de una caricia, como si la tierra contuviera el aliento tras haberse librado de una profanación. Leire, con el rostro descompuesto, se dejó caer de rodillas sobre el suelo polvoriento. Su armadura de arrogancia se había hecho añicos, dejando al descubierto a una mujer rota por el peso de una verdad que la superaba. No lloraba, su conmoción era tan profunda que había secado sus lágrimas. Mateo se quitó el casco y lo sostuvo contra su pecho, con la mirada fija en el mojón inclinado, un gesto de respeto a un poder que la ingeniería no podía cuantificar. En medio de aquella desolación de certezas rotas, Íñigo permaneció de pie, con los mapas de su padre en las manos, sintiendo por primera vez el orgullo de ser el hijo del último guardián.
La modernidad no había sido derrotada, había sido humillada, y en su humillación salvada de sí misma. La noticia del desastre evitado se extendió más rápido que una riada. No fue una victoria silenciosa. La presencia de la prensa, atraída inicialmente por la inauguración del parque eólico más avanzado de Europa, se convirtió en un enjambre de cámaras y micrófonos que documentaron el escándalo. El informe de 1978, La leyenda negra de Valdemuro, salió a la luz desenterrado de los archivos por periodistas incisivos. El consorcio energético, en un torpe intento de control de daños, culpó a Leire de negligencia operativa, pero su coartada se desmoronó cuando Mateo y varios técnicos, con la conciencia removida y la vida a salvo gracias a Íñigo, testificaron sobre las presiones recibidas para ignorar las anomalías del terreno y la existencia de la cláusula 12b. El proyecto fue cancelado de forma fulminante, dejando tras de sí un rastro de ruina política y corporativa. El valle, que había estado a punto de ser borrado del mapa, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de un debate nacional sobre el progreso a cualquier precio. Meses después, con las primeras nieves cubriendo las cicatrices que las máquinas habían dejado en la montaña, una figura solitaria descendió de un autobús en la plaza del pueblo. Era Leire. Había perdido su trabajo, su reputación y su soberbia. Regresaba no como una ejecutiva, sino como una peregrina en busca de expiación. Buscó a Íñigo, que la recibió en el porche de la casa de su padre, ahora convertida en un santuario de la memoria. No hubo grandes discursos de perdón. Ella simplemente le entregó una carpeta con todos los datos geológicos que el consorcio había recopilado y ocultado. Una ofrenda de paz. «Quiero entender», fue lo único que dijo, con la voz quebrada. «Quiero aprender a escuchar lo que la tierra dice». Íñigo asintió en silencio, aceptando no solo su arrepentimiento, sino su transformación. La montaña, en su advertencia, no solo había salvado vidas, también había redimido un alma perdida en la arrogancia del mundo moderno. Para Íñigo, la venta de las tierras dejó de ser una opción. Se convirtió en una obligación moral protegerlas. Con el dinero que le quedaba y el apoyo de varias universidades que se interesaron por el caso, creó la Fundación Guardianes Silentes. Su misión, catalogar, traducir y validar científicamente el conocimiento ancestral de las zonas rurales de España, demostrando que las leyendas, los refranes y las tradiciones no eran supersticiones, sino complejos sistemas de gestión de riesgos ambientales, transmitidos oralmente. La casa de su padre se transformó en un centro de estudio, un puente entre la etnogeología y la tecnología de vanguardia. Los mapas de piel de cabra y los diarios se exhibían junto a imágenes satelitales y modelos 3D del subsuelo, demostrando que ambas herramientas, lejos de contradecirse, se complementaban a la perfección. La memoria de su padre fue por fin honrada no como la de un ermitaño, sino como la de un científico visionario. El valle, que se encaminaba hacia el despoblamiento y el olvido, experimentó un renacimiento inesperado. El escándalo atrajo un turismo diferente, un turismo respetuoso interesado en el senderismo, la geología y la historia de una comunidad que había sabido protegerse gracias a su sabiduría. Los jóvenes que habían emigrado a la ciudad en busca de oportunidades comenzaron a regresar, atraídos por los nuevos proyectos que surgían en torno a la fundación. Guías de montaña que explicaban la geología local a través de las leyendas, talleres de agricultura sostenible basados en los ciclos descritos en los viejos almanaques, y un pequeño centro de investigación que daba trabajo a biólogos y geólogos. La maldición de la montaña se había revelado como su mayor bendición. Al negarse a ser profanada, había obligado a sus hijos a redescubrir el valor incalculable de sus propias raíces, generando una prosperidad más sólida y duradera que la que prometían las turbinas de viento. Un año después, en una tarde de otoño en la que el aire era tan nítido que las cumbres parecían al alcance de la mano, Íñigo y el viejo pastor Anselmo subieron juntos al espinazo del gigante. Se detuvieron frente a la piedra que escucha, ahora rodeada por una discreta valla de madera que la declaraba patrimonio cultural. Junto al mojón, Íñigo había instalado un pequeño sensor sísmico. Consultó los datos en una tablet. «Tenías razón, Anselmo», dijo, mostrándole un gráfico. «La presión del agua subterránea ha aumentado con las últimas lluvias, justo como mi padre escribió en su diario hace 30 años.
El anciano sonrió, una red de arrugas llenas de sabiduría. No miró la pantalla, sino la montaña. «Ella siempre avisa a quien sabe escuchar», respondió. Aquella tarde, mientras el silencio volvía a adueñarse del valle, Íñigo comprendió la última lección que su padre le había legado. Las leyendas no se escribieron para ser creídas ciegamente, sino para ser entendidas. Eran el lenguaje con el que la tierra hablaba a sus hijos. El espinazo del gigante ya no era una amenaza, sino un libro abierto escrito en el lenguaje de la roca y el agua. Íñigo, ahora un hombre reconciliado con su sangre y su tierra, aprendió a leerlo con la misma devoción con la que su padre lo había hecho durante toda su vida. Ya no veía superstición en los mojones, sino la sabiduría destilada de incontables generaciones que habían aprendido, a veces a un coste terrible, que la montaña no es un recurso que conquistar, sino una fuerza viva con la que convivir. El progreso no llegó con el estruendo de la dinamita, sino con el murmullo respetuoso de quienes venían a aprender. La Fundación Guardianes Silentes se convirtió en un faro, demostrando que el verdadero avance no consiste en imponer un futuro de hormigón, sino en tejerlo con los hilos dorados de un pasado que se negaba a morir. El valle no solo se salvó de un desastre geológico, sino de un mal mayor, el olvido. En el corazón de la casa familiar, ahora un centro de estudio y memoria, la caja de madera de nogal descansa abierta bajo una vitrina. Ya no es el baúl de los trastos de un viejo excéntrico. La lasca de pizarra negra, con su espiral rota, se expone junto a los análisis de georradar que confirman su precisión milimétrica. Los mapas de piel de cabra, con sus anotaciones crípticas, se proyectan sobre pantallas táctiles que los superponen a imágenes satelitales, revelando una correlación que asombra a geólogos de todo el mundo. El diario de tapas gastadas es estudiado por climatólogos y antropólogos, que ven en sus páginas no solo un registro del tiempo, sino el latido de un ecosistema entero. Aquellos objetos que Íñigo estuvo a punto de arrojar al fuego de su soberbia se habían convertido en las joyas de la corona de una nueva forma de entender la ciencia, una que escucha con humildad la voz de los que llegaron antes. Cada noche, cuando el silencio del Pirineo se adueñaba de la casa, Íñigo sentía la presencia de su padre, no como un fantasma, sino como una fuerza serena que impregnaba las paredes de piedra. Comprendió que el mutismo de su padre no era desdén, sino la carga de un guardián que portaba un conocimiento demasiado terrible para ser compartido a la ligera, un secreto que solo podía ser transmitido a quien estuviera preparado para entender su peso. Su resentimiento se había transformado en una gratitud infinita. Había heredado mucho más que unas tierras al borde del olvido. Había recibido un legado de responsabilidad, una lección sobre el deber sagrado de proteger la memoria, porque en ella reside la clave, no solo para honrar a los muertos, sino para mantener a salvo a los vivos. Su padre no había vivido de espaldas al mundo, había vivido de cara a la verdad más profunda de su tierra. En el Pirineo aragonés, como en tantos otros rincones de nuestra geografía, se dice que la montaña no tiene dueño, solo guardianes de paso. Es una verdad tan sólida como la roca, una sabiduría que nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande y antiguo que nuestras ambiciones. La historia de Íñigo y la advertencia de los guardianes silentes no es un cuento de un valle perdido, sino un espejo en el que todos podemos mirarnos. Nos enseña que la verdadera ignorancia no es desconocer el futuro, sino despreciar la sabiduría del pasado. Aquella tarde, mientras el silencio volvía a adueñarse del valle, Íñigo comprendió la lección final que su padre le había legado. Las leyendas no se escribieron para ser creídas ciegamente, sino para ser entendidas. Esta revelación no solo salvó un valle, sino que nos recuerda una verdad universal que late en el corazón de todos nuestros pueblos. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad a veces no logra explicar, comparte esta historia. Hagamos que la voz de nuestros mayores resuene con fuerza, manteniendo vivas las memorias que nos anclan a la tierra. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para descubrir más relatos que, como este, demuestran que el mayor tesoro que podemos heredar es el conocimiento de quienes nos precedieron.